Ya vamos a ver el rol de insectos como plaga y además insectos como descomponedores. Ya, la idea va a ser que Cecilia va a partir hablando acerca de los insectos plaga y después voy a continuar yo. Dependiendo cómo esté todo, hacemos un break o si no hacemos la clase directo nomás, sin el break. Vamos a ver cómo anda la cosa. Así que eso, comencemos. Cecilia, ¿estás como ¿Puedes habilitada? habilitar? Y ahí me puedes habilitar también para el video, ¿no? ¿O es la misma Sí, habilitación? es la misma, que has habilitada para más cosas. Buenísimo. Deberías ya poder conectarte. Espérame. ¿Dónde está todo? Yo lo tenía abierto. Espérame un segundo. Es que no, me sale una barra que no. A ver aquí, no. ¿Están viendo eso? Estamos viendo como Espérate, es las que láminas de la presentación. sí, pero no es esta. Es la otra. ¿De dónde está? Ay, es que esta cosa me ocupa todo el espacio y no logro ver para abajo. Cierra Espérame. cierra. No puedo porque me tapa la barra de allá arriba. ¡Ay, qué apestosa! Espérame, ¿cómo lo hago? Ay, espérame. ¿Qué es esto? No, Sí, sí. perdón. Cristian, no puedo. Espérame. Voy para allá. Mira, si me tiene tapado, perdón. Pero es que la barra me tapó arriba y no puedo minimizar las cosas. Mira, me tapó allá Sí, arriba y no pero aquí puedo te lo minimizar puedes. eso. Ah, ¿Y ahora dónde está la? En otra parte de la ya clase. minimiza eso. Minimicemos esta. Espera. Que esa es una, pero la otra la tengo acá. Ya. Ay, aquí es. Estoy segura que la tenía abierta, pero no la tenía abierta. Ya. Aquí. Ya. Gracias, ¿te pasaste? Ya, ¿cómo minimizo esta barra aquí? Esta barra se debería desaparecer, supongo. Ya, chicos, vamos a ver hoy día entonces, dentro de los roles que cumplen los insectos, el rol como de plagas, ¿ya? Que obviamente va a ser muy distinto a cuando es un agente exótico introducido o especie invasora, a cuando es un agente que es nativo, ¿ya? Por ejemplo, no sé si se acuerdan cuando vimos algo de herbivoría, hablamos algo de Ormiscode, que es una cuncuna peluda que está dejando la escoba en Aysén, con las defoliaciones. Ese es un insecto que es nativo, que está atacando árboles nativos, y en ese caso nosotros siempre hacemos hincapié en que ellos no los consideramos plaga, sino que los consideramos agentes de daño. Entonces, cuando hablamos de plaga, bueno, aquí vamos a ir explicando. Ya, los insectos que son perjudiciales, en el fondo dañinos, plaga o como sea, se dividen como en dos grandes grupos, donde están los que son vectores de enfermedades, donde podemos encontrar, no sé, pues, algunos hemípteras como la vinchuca, que transmite la enfermedad de Chagas, o algunos mosquitos del género Aedes, que en el fondo que transmiten también algunas enfermedades infecciosas como la malaria, el dengue. Y por otro lado tenemos los insectos plaga que son llamados fitófagos, en el fondo que se alimentan de plantas, de cultivos agrícolas, de árboles, en general de vegetales, de los frutos, de las distintas partes en el fondo de las plantas, ¿ya? Y aquí a mano derecha ustedes pueden ver, hay un grillo, hay una foto de un paisaje en donde se ve en forma circular un ataque a unas bosques de pináceas que son nativos de Norteamérica, y ahí hay un ataque de un insecto que ellos tienen que es nativo también. ¿Ya? Ahora, si ese insecto ingresara a nuestro país, claramente sería una especie invasora y sería considerado plaga inmediatamente. Ahora, algunas definiciones en el fondo que ustedes deberían manejar en el contexto de este curso es, por ejemplo, plaga.
la definición de plaga, nosotros en general, Chile se rige por las definiciones en el fondo de estos documentos que se llaman IPPC. Y, por ejemplo, plaga es cualquier especie, raza o biotipo vegetal o animal o agente patógeno dañino para plantas o productos vegetales, ¿ya? Esa vendría siendo la definición de plaga. Si ustedes se fijan, hasta una enfermedad la definen como plaga, ¿ya? Aquí vienen 4 definiciones que ustedes deberían más o menos manejar. Plaga cuarentenaria, que es lo que nosotros en este momento en Chile, bueno, son las importantes. No sé si alguien conoce alguna plaga cuarentenaria en este momento que haya en el país. ¿Alguien me puede dar algún nombre? Parece que no todavía. De más Bueno, que plaga alguien ha escuchado alguna plaga, como no, ninguna plaga, bueno, haber escuchado. cuarentenaria. Ujú. Es una plaga de importancia económica potencial, ya para un área en peligro. Por ejemplo, un área en peligro puede ser un cultivo. En el caso nuestro, por ejemplo, no sé, una plantación de pino podría ser un área en peligro, o también puede ser nuestro bosque nativo, que también podría ser un área en peligro. Y aun cuando la plaga no esté presente, o si está presente, no esté ampliamente distribuida y se encuentre bajo control oficial. Muchas veces ingresan al país plagas, como la mosca de la fruta, que yo me imagino que ustedes tienen que haber escuchado, que esa es una plaga cuarentenaria presente porque está restringida a un lugar bien específico, ¿ya? Y no ha logrado dispersarse hacia todo el rango de distribución en donde se encuentran sus hospederos, ¿ya? Entonces, esa sería una plaga cuarentenaria presente, ¿se fijan? Porque hay plagas cuarentenarias que también son ausentes, que son plagas que en el fondo, si es que llegaran a ingresar al país, sería terrible, pero que aún no han ingresado, pero que están en los listados. En el fondo, los países saben más o menos qué plagas son las que están haciendo mayor presión de ingreso, porque las encuentran en embalajes de madera, en los barcos o en las frutas que cruzan de repente las personas en los pasos fronterizos. Entonces, esa es otra definición que deberían ustedes tener como en cuenta. Bueno, área en peligro, como yo les decía, es un área donde los factores ecológicos favorecen el establecimiento de la plaga, ¿ya? Y ahí ustedes tienen que pensar qué factores, en el fondo, puede ser climático, de los hospederos, que en el fondo la plaga le acomoda al lugar, porque tiene todo, no tiene enemigos naturales, ¿se fijan? Y tenemos control oficial, que también es otra palabra que nosotros escuchamos habitualmente, que esto tiene que ver ya más con las reglamentaciones fitosanitarias que nos imponen en el fondo, que al SAC se las imponen otros organismos en el fondo que son de afuera, que regulan todas estas normativas y que son observancias activas de las reglamentaciones fitosanitarias obligatorias y aplicación de procedimientos fitosanitarios obligatorios, ya con el objetivo de erradicar o contener las plagas. Bueno, aquí entra el control oficial es cuando ellos dicen ya vamos a introducir un controlador biológico, vamos a, por ejemplo, a impedir que se mueva madera desde un lugar a otro, o vamos a impedir, por ejemplo, que personas ingresen, no sé, si hubiese una plaga, por ejemplo, en un parque nacional, y estuviera solamente restringida a ese lugar y ponemos control oficial, pueden emitir resoluciones para, por ejemplo, que no ingrese gente, que no saque ramas, que no, o sea, ellos pueden emitir las resoluciones que quieran con tal de erradicar o contener una plaga. Contener significa que tratar de que no se disperse hacia otros lugares. Manejar significa controlar también. ¿Se fijan? Que hay distintos tipos de manejo en el fondo, pero todo va hacia controlar. Ahora, en Chile, históricamente hemos visto, yo hablo más de la parte forestal, bueno, de los bosques, hemos visto como 3 escenarios, ¿ya? En donde hemos tenido, por ejemplo, hospederos exóticos, que en este caso son las plantaciones de pino, eucaliptus o de álamo, y por otro lado hemos tenido plagas exóticas que se han introducido y que han encontrado en el fondo la panacea, o sea, un mar de pino, un mar de eucalipto, y que se han establecido, han ingresado, se han dispersado, y también en el fondo el país ha tomado medidas para controlarlo. En el caso de Chile, todo el control que se hace de plagas exóticas en la parte forestal es todo en base a control biológico, y que en este escenario nosotros que tenemos son pérdidas económicas, ¿cierto? Porque se asocian a los cultivos que son productivos. Por otro lado, tenemos un escenario 2, que es en donde estos hospederos exóticos, que los han plantado en lugares en donde antiguamente había bosque nativo, muchas veces,
Entonces, ¿qué ha pasado? Que hay agentes de daño que son nativos, o sea, insectos nativos, que viven en el fondo alimentándose del bosque nativo, pero en equilibrio, porque tienen sus controles biológicos, porque tienen una cantidad de plantas importante, entonces tampoco se puede hablar de daño. Pero estos agentes, como les han puesto los pinos y los eucaliptos, ¿qué han hecho? Se han ido adaptando, ¿ya? Entonces se han ido adaptando, pero en este caso, en el caso de los insectos chilenos, generalmente lo que uno ve son irrupciones. Son como bastante cíclicos, como que hay un año en donde hay mucho ataque, por ejemplo, a pino, de un cierto insecto. Por ejemplo, no sé, Coningoptera notophagi es un grillo que es defoliado. La mayoría de los grillos son, o de los ortópteros en general, son defoliadores herbívoros. Hay unos poquitos que son depredadores. Y este grillo en un periodo, un año puntual, generó una defoliación súper intensa. Bacunculus pilopus, que es el palote, también ha generado defoliaciones muy intensas, pero en zonas como muy localizadas, en lugares como bien específicos. No es una cosa como que uno lo puede ver a lo largo de todo Chile, no, para nada. Entonces, ¿qué se puede traducir esto? Nuevamente en pérdidas económicas, ¿ya? Y el tercer escenario que hemos visto es donde nuestros hospederos nativos se han visto atacados por plagas exóticas. Se fijan que el primer escenario era hospedero exótico, plaga exótica. El segundo escenario era hospedero exótico, agente de daño nativo. Y en este es como lo inverso. Tenemos hospederos nativos, que en este caso tenemos el ciprés de la cordillera, tenemos alerce, que son especies que se encuentran en estados de conservación vulnerable y en peligro respectivamente, que tienen distribución discontinua, que son géneros monotípicos y que además son parte muchas veces del arbolado urbano. Y tenemos una plaga exótica, que es Cinara cupresi, que es el pulgón del ciprés, y que en este caso va más allá de solamente una pérdida económica, porque aquí tenemos pérdidas económicas, cuando por ejemplo se asocia a alguna plantación de alguna cupresácea. En Chile no lo hemos visto, pero en otros países sí. En Chile hemos visto más que nada un impacto social y ambiental, ¿ya? Ambiental por el ataque a estas especies nativas, social porque se asocia al arbolado urbano, que está compuesto en Chile en general, desde Arica hasta Punta Arenas. Nosotros tenemos muchas cupresáceas que forman parte del arbolado urbano, en cortinas, cortavientos, en cercos, en cementerios, en distintas partes. Entonces, en Chile el impacto de esta especie ha sido social y ambiental también. Entonces, lo que vamos a ver ahora es un análisis de caso. Yo voy a tomar este de Limantria dispar. Cristian, no sé al final cuál vas a hacer tú, si es que vas a hacer uno, no sé si vamos a alcanzar, pero yo les voy a hablar de una plaga, en este caso Limantria, que es la polilla gitana. No sé si ustedes han escuchado hablar de la polilla gitana. Y aquí está. ¿La ven? ¿Se ve? ¿Sí? Sí. Ya. Sí, No sé si hay alguna pregunta con respecto a lo otro, pero aquí vamos a ver como la parte como más aplicada de lo que de lo que son las plagas. En el fondo, Limantria dispar o la polilla gitana es una polilla que es una plaga cuarentenaria para Chile ausente, ¿ya? O sea, partamos desde la base que no se encuentra en Chile, ¿ya? Si nosotros miramos este mapa mundial, esta especie es nativa del sur de Europa y del norte de África, del centro de África, de Japón, pero nosotros encontramos dos razas, ¿ya? Que hay una raza europea que está presente en algunas partes, en algunos estados también como especie exótica de Estados Unidos y Canadá, pero ella es nativa como de toda esta parte de Europa, y está también la raza que es asiática, que está más presente hacia el centro y sur de Asia y en Japón. Si se fijan, todos los puntitos amarillos y las zonas naranjas es donde esta especie está presente. Si se fijan, mayoritariamente es en el hemisferio norte, ¿ya? Pero esta especie está haciendo mucha presión de ingreso a nuestro país. De ahí vamos a ver por qué. Esta especie se llama Limantria dispar, pero existen dos razas que tienen algunas diferencias, ¿ya? Que es la raza asiática y la raza europea. En este caso, la raza asiática es la más peligrosa. ¿Por qué? Porque en el caso de la raza europea, las hembras, por ejemplo, no pueden volar.
Las hembras son las que ponen los huevos, ¿ya? Entonces, si las hembras no pueden volar, la capacidad de dispersarse disminuye, pero abruptamente, ¿ya? En el caso de la raza asiática, los adultos son mucho más grandes que la raza europea. Además, las hembras sí pueden volar. Y además que las masas de huevos son capaces de resistir temperaturas muy bajas, lo que no es capaz de hacer la raza europea. Por lo tanto, bueno, como veíamos, la dispersión es menos amplia y la raza europea sigue siendo polífaga, pero se alimenta de un número menor de hospederos, que son alrededor de 250. Y la raza asiática tiene obviamente un mayor potencial de dispersión porque las hembras son más grandes y tienen la capacidad de volar y dispersarse a grandes distancias. Y además se alimenta de un número muchísimo mayor de hospederos, alrededor de 50. Miren, y aquí vamos a ver un poco la cantidad de géneros, porque ya ni siquiera son familias, sino que aquí esta especie es total y absolutamente polífaga. En el caso de la raza asiática se asocia a más de 500 árboles y arbustos, pero los géneros como preferidos son Alnus, Populus, Bétula, etc. Se fijan, hay encinos, hay de todo. Y las plantas preferidas solo de las larvas de últimos estadios, por ejemplo, son especies de Fagus, Coniferus, Castanea, Tsuga, Prunus, Pinus. O sea, si se fijan, ataca tanto latifoliadas como coníferas. En el fondo es como muy polífera. Aquí está la hembra, que es la que está a mano izquierda, la hembra es la blanca, y al lado derecho está el macho, que es el cafecito. Si se fijan, esta especie presenta lo que se llama dimorfismo sexual, en donde podemos encontrar diferencias como bastante evidentes en física entre el macho y la hembra, no solamente de coloración, sino que también del tamaño. Y si se fijan en las antenas, los machos tienen las antenas como plumosas y las hembras las tienen más filiformes, ¿ya? Pero la mayor diferencia es el tamaño y el color. La hembra es totalmente blanca con estas manchitas café y el macho, aquí se ve la diferencia. Se fijan ahí, me imagino yo que están copulando en la corteza de un árbol. El ciclo, por ejemplo, en España, presenta una generación al año. ¿Alguien quería preguntar algo, no? Bueno, esta es una especie que es holometábola, por ende tiene un desarrollo completo, o sea, desde huevo, larva, pupa y adulto, metamorfosis completa. Si se fijan aquí abajo, la hembra y el macho están copulando. Aquí en la segunda foto, desde abajo hacia arriba, la hembra está poniendo sus huevos, que son no miles, cientos de huevos, y que los tapa con una seda y tiene seda y tiene como escamas también de las alas, ¿ya? Pone una masa de huevos. Alguien se quedó con el micrófono prendido por irse la paella. Ah, ya. ¿No estaba preguntando? ¿No? No. Ah, ya. Bueno, aquí se ve una masa de huevos. Esta foto del medio es una masa de huevos donde ya están eclosando algunas larvas, si se fijan. Estas son las larvas, que es una concuna espinúa, parecida a las que hay acá en Chile, pero son de otra familia. Y aquí hay una pupa, ¿ya? Y aquí nuevamente el adulto. Bueno, ahí está el ciclo biológico, las masas de huevo, los meses donde se pueden encontrar, pero esto es hemisferio norte, España, ¿ya? Pero son son generaciones de un año, un ciclo al año. El impacto de que esta polilla podría tener, por ejemplo, en Chile, bueno, este es el impacto visto en Estados Unidos que dejó la escoba. En Estados Unidos la tenemos o está presente desde fines de 1800, y ahí se pudo, en el fondo, observar un daño económico, porque se asoció también a grandes extensiones de bosque, social, porque en el fondo se asoció a muchos árboles que eran parte del arbolado urbano, y un árbol que no tenga hoja, follaje, en el verano claramente tiene un impacto social para la gente en las plazas, en las avenidas, pero también hubo un impacto grande ambiental, que es lo que nos podría pasar a nosotros también, porque se asoció a bosques nativos de Norteamérica, pero además, como al comienzo se introdujeron muchos controladores biológicos no con mucho conocimiento, introdujeron un grupo de moscas que se llaman taquínidos, que no sé si se van a acordar, que los vimos en la clase de parasitoides,
que es un parasitoide muy exitoso, pero el problema que tiene es que es muy polífago, ¿ya? Y ese parasitoide que se introdujo en Estados Unidos empezó a parasitar una especie de polilla que era nativa de Estados Unidos y bajó las poblaciones mucho. Entonces se generó un desequilibrio ecológico muy grande, ¿ya? ¿Cuál es el efecto que este insecto podría tener en los árboles? ¿Cuál es el efecto de la defoliación? Eso va a depender de la cantidad de follaje que se remueva y eso va a depender netamente de la población de polillas que tengamos sobre los árboles, de la condición sanitaria del árbol al momento del ataque. Si son árboles que están debilitados, claro, defoliaciones consecutivas podrían ocasionar la muerte rápidamente. Un número consecutivo de foliaciones, también de la especie hospedero, porque aquí acuérdense, cuando vimos herbivoría, que vimos que no era lo mismo que un defoliador atacar un árbol que es caducifolio versus uno que es perennifolio. Entonces, ojo, el bosque nativo tiene muchos árboles que son perennifolio, también caducifolio. Entonces, vayan viendo un poquito el impacto que podría tener sobre el bosque nativo. Aquí les voy a contar un poquito de la historia esta especie. Estaba entre Europa y Asia y no era una especie problemática porque tenía sus controladores biológicos, tiene muchos controladores biológicos. Y cuando se introdujo a Estados Unidos, que fue una introducción accidental, entre comillas, porque en el fondo la introdujeron porque pensaban que podían utilizarla como un gusano de seda, pensaron que podían producir seda, y después se dieron cuenta que no, se les arrancó y se empezó a dispersar para que ustedes vean. Año 1968 se introdujo, o el año 69, y ya 20 años después se produjo una primera irrupción poblacional y fue atacando arbolado urbano. ¿Ya? Y se armó toda una campaña de erradicación, imagínense en esa época, en donde lo que hacían era quemar árboles, aplicaban los pesticidas que tenían en esa época, que tienen que haber sido súper contaminantes y que tienen que haber matado todo. Y además lo que ustedes ven aquí, estos hombres que están parados subiéndose con escaleras, están haciendo remoción de las masas de huevo, ¿ya? Y porque si se fijan, ese árbol no tenía ojos, probablemente ese árbol, esa foto es del otoño, entonces estaban removiendo masas de huevos para evitar que esas larvas al año siguiente se alimentaran del follaje. En Estados Unidos se introdujeron más de 60 parasitoides, se trabajó también con parasitoides nativos, se introdujeron depredadores, patógenos, desde 1906. ¿Ya? Ahí se empezaron como ya a trabajar más como el control biológico. Ahora, de todas estas especies, que son alrededor de 60, aquí aparece que solo 11 parasitoides, 2 depredadores y 2 patógenos se han logrado establecer también, ¿ya? Y dentro de ellos están los que han llegado a ser los mayores controladores de esta plaga en Estados Unidos. Tenemos desde roedores, ¿se fijan? Estos roedores que se alimentan de las pupas, que pupan en el suelo muchas veces. Tenemos carábidos, que son depredadores, que también se alimentan de las pupas. Aquí tenemos un díptero, un taquinio. Estos son como ejemplos solamente, que es un parasitoide. Y aquí tenemos una larva de limantria que está parasitada por un parasitoide que es gregario. Se fijan que hay varios, lo vimos también cuando vimos la presentación de parasitoides. Aquí hay una larva que un parasitoide gregario puso muchos huevitos en el cuerpo y aquí están emergiendo desde el cuerpo. De ahí van a salir estas avispitas. Aquí hay como una tabla con un listado de parasitoides que lograron establecerse en Estados Unidos con los nombres, con su respectiva familia. Y si se fijan, aquí aparecen los estados de desarrollo que atacan. Entonces tenemos parasitoides de huevos, de larvas y de pupa. Para que ustedes vean lo importante que es en el fondo atacar estas especies invasoras o plagas, hay que atacarlo como desde distintos frentes, ¿ya? No solamente enfocarnos en un estado de desarrollo, sino que tratar de ver, ya, qué podemos hacer para los huevos, qué para las larvas, para las pupas, para los adultos, ¿ya? Bueno, aquí hay más datos, pero en el fondo lo importante que yo le quería mostrar aquí es que habían parasitoides atacando distintos estados de desarrollo de la plaga. Aquí tenemos también, se trabajó con un hongo entomopatógeno que se introdujo el año 1911 desde Japón y que se redescubrió en 1989
que es Entomófaga maimaiga, y también se trabajó con estos virus. Sin embargo, se dieron cuenta que los virus no eran una buena opción porque el costo de producción es muy alto, ¿ya? Y el periodo de incubación también es muy largo. Ninguna de estas dos cosas resultaron como tan exitosas. Lo que sí es muy exitoso son las aplicaciones de biopesticidas que las hacen de forma aérea, en donde hay un agente que funciona muy bien, que es un Bacillus thuringiensis, que se trabaja como con la toxina del bacilo, y se aplica, y eso funciona bastante bien cuando tú tienes exenciones que son muy grandes, ¿ya? Y además que son productos que son pesticidas biológicos, y que se ha trabajado durante años con el tema de la especificidad, porque para que en el fondo tampoco pueda hacerle daño a especies de polillas que sean nativas, que son bastante específicos. El control químico se ha trabajado con bandas de pegamento, se fijan que se ponen en la base de los árboles, cosa que cuando las larvas bajen para pupar en el suelo, pasen por estas bandas y se mueran. Se han aplicado pesticidas directamente a los árboles, pero esto se hace mayoritariamente cuando son árboles que tienen un valor ornamental, social muy grande, ¿ya? Un árbol en un parque, se fijan en alguna plaza, cosas así. Y lo otro que se ha utilizado bastante son estas trampas donde se ponen feromonas que atraen a los machos. Entonces así nosotros impedimos que, si bajamos la población de machos, impedimos que estas especies copulen, ¿ya? Entonces impedimos el número de huevos que puedan estar fertilizados, ¿ya? Esto aquí dice que es una técnica que resulta muy bien en zonas donde hay baja densidad de la polilla. Cuando ya tenemos densidades muy grandes hay que aplicar otras técnicas. También tenemos el control silvicultural, en donde dice este sistema de control es atractivo económicamente, ecológicamente, debido a que se reduce la susceptibilidad o la vulnerabilidad de los bosques y que beneficia a la vida silvestre también, ¿ya? Principalmente a los depredadores del Lymantria dispar. Y tenemos también cómo se dispersa esta polilla, ¿ya? Pensando ya desde el punto de vista como especie plaga. Se dispersa de forma natural mediante el vuelo de los adultos, la dispersión típica, que se puede desplazar según bibliografía hasta 21 kilómetros por año. Y también se pueden dispersar de un árbol a otro, esto es una dispersión como mucho más restringida, pero las larvas de primeros estadios botan como una seda, en donde como que se ponen la seda en la ramita, bajan con esta seda y a través del viento se empiezan a mover y se empiezan a mover de unas ramas a otras, incluso se pueden ir cambiando de un árbol a otro, pero obviamente esto es a corta distancia. Y por otro lado, tenemos todo el movimiento artificial, que obviamente provocado por el hombre, en donde está el movimiento de leña, y ahí tú puedes en el fondo hacer movimiento dentro de un país, de un lugar a otro, porque no es que las masas de huevo las ponen en las cortezas. También el movimiento de vehículos, porque los adultos son como muy atraídos a las luces. Entonces, aquí abajo lo que aparece en este cuadro amarillo dice: la raza asiática es una activa voladora y es atraída a las luces de los barcos, que vendría siendo el principal medio de transporte por donde podría llegar a Chile también. Pero dentro de un país también, como son atraídas las luces, en los autos en la noche que están con las luces prendidas, los adultos llegan, se posan en el auto y pueden poner las masas de huevo en los neumáticos, en las carrocerías, en los pick-up de las camionetas, y entonces así también se podrían ir dispersando de un lugar a otro. Y si tenemos en cuenta que esta especie es muy polífago, da lo mismo donde tú la muevas, porque donde la muevas va a encontrar un árbol que le va a acomodar para desarrollarse. Aquí está lo que yo les decía también, en la primera foto se ve un neumático de una camioneta o un auto, donde se ven los adultos, no sé si se fijan, pero hay unos adultos, unas hembras, que están poniendo masas de huevo. ¿Ya? La principal vía de ingreso es a través del transporte de estas masas de huevo, ¿ya? Que vienen adosadas a las cubiertas de los barcos, de contenedores, de equipos, de vehículos, maquinaria, lo que sea. Y como vimos también, la segunda vía es a través de la movilización de follaje, de plantas, de viveros, de árboles, de leña y todo eso. Pero ¿cómo podría llegar a Chile? Es a través de esto, de los barcos. De hecho, han hecho varias intercepciones de barcos, barcos que vienen, por ejemplo, de Asia, que vienen con muchas masas de huevo, como se ve aquí en esta foto del medio. Todas esas manchas como de color café clarito, parduzco,
son masas de huevos que han encontrado, por ejemplo, en los contenedores. ¿Se fijan? Ahora, ¿por qué es tan relevante el posible ingreso a Chile? Ya lo hemos hablado, principalmente por el ataque que podría sufrir el bosque nativo. ¿Ya? Y también la especie que obviamente más nos importa a nosotros es la subespecie asiática o la raza asiática, porque además del impacto que podría tener en el sector silvoagropecuario, también podría tener un impacto grande en el comercio marítimo, porque los países que están libres de Limantria dispar igual empiezan a exigir ciertos requisitos para que estos barcos puedan atracar en los puertos, ¿ya? Entonces muchas veces tiene que ver con aplicaciones de pesticidas, lo que obviamente va a subir el costo, ¿se fijan? ¿Qué está haciendo el SAC? No sé por qué esta cosita no se me ha desaparecido. ¿Qué acciones de vigilancia ha implementado el SAC para su detección? Principalmente trampas de feromona para captura de machos. Como en Chile la especie no está presente y si es que llegara a ingresar al comienzo estaría en bajas densidades poblacionales, esta trampa es muy efectiva. Entonces ellos tienen lugares como estratégicos que generalmente es cerca de los puertos, porque la principal vía de ingreso a Chile podría ser a través de barcos. Entonces, si se fijan, por ejemplo, en el puerto de Coronel, todos estos puntitos amarillos que aparecen aquí son trampas de feromona que se están instalando tanto en el puerto de San Vicente, el Iquén y en Coronel. Y ahí está el número de trampas. Ahora, estos valores tienen que haber aumentado probablemente porque estos datos son del 2019. Pero ahora tiene que haber, me imagino yo, una mayor cantidad de trampas porque la presión es mucho más alta. ¿Ya? Entonces tienen trampas de feromonas puestas siempre cerca de los puertos. Aquí aparece la localización de las trampas, si se fijan, en la costa, región de Antofagasta, región de Atacama, región de Valparaíso y la región del Biobío y también aquí en la región de los lagos. En los ríos yo creo que es en Corral. ¿Ya? Y aquí aparece el número de trampas que están operativas por región y los lugares donde tenemos un mayor potencial de riesgo de introducción es en la zona de Valparaíso y en Biobío, que es donde mayor movimiento marítimo podemos tener, ¿ya? Y ahora les quiero mostrar un video que dura 10 minutos, que vamos a alcanzar justo, que es un video que hicieron unos españoles exhibiendo un poquito la problemática que ellos tienen en España, en un lugar en donde estas polillas se están alimentando de una especie de encino. Le voy a agrandar. ¿Se ve, disculpe. Ya, dígame. Disculpe, lo que pasa, perdón por interrumpir, que No, me dale. dicen por interno que hay gente esperando en la sala de espera. Quieren entrar a la clase. Cristian. Ya acabo de agregar a Francesca, perdón, ya Xiomara recién pidió la solicitud. Vale, profe. ¿Se ve el video? ¿Lo están viendo? Sí. Sí, ya. Sí, profe. Ya. Aquí les dejo el video porque aquí van a poder ver una problemática puntual en España y van a poder ver un repaso de todo lo que acabamos de hablar. En Mallorca y Menorca, una de las principales comunidades arbóreas están formadas por encinas. Estos bosques son refugio de numerosas especies de fauna y flora. Recientemente, los encinares de Mallorca, como ya ocurrió en Menorca entre los años 2006 y 2012, se han visto afectados por un insecto, cuya explosión poblacional ha generado importantes daños con defoliaciones muy intensas, que de seguir así durante los próximos años, sumado al resto de patógenos que afectan a los encinares, podrían generar serios problemas. Limantria dispar, conocida como lagarta peluda, es un insecto lepidóptero que en fase de oruga se alimenta principalmente de las hojas y brotes de encinas, aunque puede llegar a afectar hasta 500 especies vegetales distintas, provocando importantes defoliaciones. Las orugas viven unos 2 meses, desde finales de abril a junio, durante los que pasan por distintos estados larvarios.
Durante el primero, también denominado fase espejo, las orugas de unos 3 milímetros, muy peludas y oscuras, permanecen sobre la puesta. Después se desplazan rápidamente en una búsqueda continua de recursos. Saltan y se descuelgan por los hilos de seda que producen. El viento es uno de los principales factores de dispersión. En sus 3 últimos estados larvarios pueden llegar a alcanzar entre 45 y 75 milímetros de longitud y adoptan su coloración definitiva. Son muy características las 2 manchas frontales en la cabeza, así como sus segmentos torácicos, los primeros azulados y el resto rojizos. A pesar de tener el cuerpo recubierto de pelos, estos no son urticantes. Es en esta fase cuando causan los mayores daños. Las hordas de orugas arrasan la vegetación que encuentran a su paso. Al final del desarrollo larvario, las orugas se transformarán en crisálida. Generalmente se agrupan en troncos, ramas o ramillas, pero también pueden hacerlo en hojas y rocas. Esta fase suele durar unos 10 o 15 días, hasta que eclosionan, convertidas en mariposas adultas durante el mes de junio. La fase de mariposa es la más corta de todas. Dura solo unos 5 días aproximadamente. Durante este tiempo, los machos buscan frenéticamente a las hembras. Ellas, más robustas y blanquecinas, apenas se desplazan. Sus potentes feromonas traen a los machos desde grandes distancias. Estos, más pequeños y oscuros, son incansables voladores. Una vez fecundada, la hembra pondrá entre 200 y 500 huevos, aunque excepcionalmente se han encontrado puestas de hasta 1500 huevos. Aglutinados en forma de plastón ovalado de color amarillento y protegidos con las escamas abdominales de la hembra, suelen colocarlas en zonas protegidas y la cara interna de las ramas, aunque también se pueden observar en piedras cercanas. Esta fase es la más larga de todas, permaneciendo como huevos hasta la primavera siguiente, un momento en el que eclosionarán y nacerán las primeras orugas. En la actualidad, los encinares mallorquines están siendo afectados por diversos factores. La proliferación del gran capricornio y sobre todo de la cabra asilvestrada, que compromete gravemente el regenerado, han provocado su deterioro y envejecimiento. Estos y otros factores a las encinas. Las defoliaciones no provocan la muerte del árbol, pero lo debilitan y lo predisponen al ataque de otros patógenos que sí podrían matarlo a medio plazo. La lagarta peluda es una especie que aparece cíclicamente, con episodios epidémicos que pueden tener una duración de entre 3 y 5 años, en los que
provocan alarmantes defoliaciones, principalmente en los bosques de encinas. Pasado este tiempo, la plaga se autorregula y decrece de forma muy importante. Para controlar la plaga de la oruga peluda, el Servicio de Sanidad Forestal ha puesto en marcha un plan de lucha integral que contempla toda una serie de actuaciones para conseguir reducir los daños de este insecto hasta límites tolerables para los árboles, disminuyendo también las molestias para las personas. Una de estas actuaciones es la instalación de trampas para la captura de las mariposas macho de la especie. El modelo de trampa es la seca tipo G, cebada con la feromona de atracción sexual específica para este insecto. Deben estar instaladas antes del 15 de mayo, de manera que aseguremos capturar las mariposas macho. Ay, se quedó pegado. ¿Qué será? La conexión. Antes de que fecunden a las hembras. Esas son las trampas de feromona que atraen a Las más. trampas, además de reducir el número de progenitores, ofrecen una información muy valiosa sobre el ciclo biológico de la especie y su incidencia. Una actuación eficaz contra las orugas de Limantria dispar es el uso de productos fitosanitarios. La pulverización terrestre se realiza en superficies poco extensas y dotadas de caminos de fácil acceso a las encinas afectadas. Para ello, se usan productos clasificados con la más baja toxicidad y respetuosos con las abejas. Para masas extensas e inaccesibles, el tratamiento aéreo se hace imprescindible. Estos se basan en pulverizar un producto insecticida en dosis muy bajas, de entre 2 y 4 litros por hectárea. Controlado por equipos de gran precisión y por personal técnico que aseguran la correcta deposición del producto. La oruga peluda, plaga autóctona de la península ibérica, tiene multitud de reguladores naturales que en condiciones normales ayudan a controlar la plaga. En Baleares se han detectado y estudiado algunos de ellos, como parasitoides de huevos, de crisálidas y de orugas, o depredadores, como las aves insectívoras o el carábido Calosoma sycophanta. Ya va una puta. Todas aquellas acciones encaminadas a favorecer, potenciar o incrementar estos enemigos naturales son importantes como un método más para el control integral de la plaga. A pesar de que prácticamente han dejado a las encinas sin hojas, estas son capaces de rebrotar al cabo de 20 o 25 días. Pero defoliaciones sucesivas, junto a climatología extrema, los numerosos patógenos y la degradación del regenerado, pueden comprometer seriamente este importante ecosistema. Los trabajos de planificación, contención y control de esta oruga, en colaboración con el resto de administraciones y los propietarios forestales, son decisivos para reducir los daños causados por esta especie, cuyas explosiones poblacionales sobrepasan los límites tolerables para nuestros encinares. Ya. ¿Alguna pregunta con respecto a lo que vimos? Yo tengo una duda de que si se considera como plaga, por ejemplo, la introducción de alguna especie que sea endémica de un lugar en otro sector, por ejemplo, de Chile, en la que no esté.
O por ejemplo, no sé, pues el caso del tiuque en Isla de Pascua. Si se le considera Rapa plaga, Nui. Sí, es que sí, o sea, yo no sé, porque por ejemplo, si es una especie, como tú dices, endémica de un sector y que se dispersó, por ejemplo, a otro sector de Chile donde no se encontraba y se empezó a alimentar de alguna especie arbórea, porque acuérdense que estamos hablando aquí como de vegetales, ujú, de organismos que se alimentan de productos vegetales. Yo en Chile, nosotros al menos no hablamos de plaga, hablamos de agente de daño. ¿Se fijan? Y solamente le asignamos el nombre plaga cuando es un agente externo, es una especie exótica o una ah, ya. especie invasora. A lo mejor si tú le preguntas a otro académico de otra universidad, te va a decir que todos son plagas. No lo sé, pero como se fijan que en el video, claramente esa especie que estaba mostrando ahí era la raza europea, no era la raza asiática. Y esa especie es nativa de Europa. Y por eso que tiene tantos controladores biológicos, ¿se fijan? Y es capaz, en el fondo, los encinos son capaces de recuperarse y todo, y estas defoliaciones se producen, son como cíclicas, se mantienen 2 o 3 años y de ahí la población baja considerablemente, y después pasan un par de años más, y que es lo que siempre pasó con Ormiscodes en el sur. Ormiscodes siempre ha estado y siempre ha tenido estas irrupciones cada cierta cantidad de años, pero, pero cuando estas irrupciones se hacen como sucesivas durante el tiempo, claramente baja, o sea, se produce como mucho más daño. Pero nosotros no, cuando son especies nativas no hablamos de plaga. Ah, ya, gracias. Jennifer, ¿tú querías hacer una pregunta? Hola, sí. Bueno, me disculpo que tuve que entrar tarde porque creí que no había clase, así que no alcancé a ver todo el video, pero me quedó la duda de si se supone que tanto la oruga como el árbol son nativos y mencionaba que tienen una relación como armoniosa o que por los ciclos. ¿Por qué se llega a tomar la determinación de hacerle control? Me llama la atención. Lo que pasa es que ese tipo de encinos en esas islas es como un recurso, que es lo que decían ellos, que alberga como muchas especies como nativas de la zona. ¿Te fijas? Entonces, por eso que lo hablamos en la clase también, cuando son árboles que tienen un alto valor en el fondo social, cultural, ambiental o lo que sea, se tiene que controlar, ¿te fijas? O sea, aquí ellos decían en el video que estas erupciones se producen cada cierto tiempo. Entonces, cuando hay erupciones como muy grandes, un aumento poblacional demasiado grande, ellos tienen que, y los parasitoides, en el fondo todo este complejo de enemigos naturales no son capaces de bajar la población, ellos en el fondo como que ayudan. ¿Te fijas? Ahora, Porque para proteger ese ecosistema, más que nada. ahora hay otra cosa importante, es que estas irrupciones, y lo hemos visto, creo que ya habló un poco Cecilia con insectos que son nativos, lo que ha generado estos cambios en el aumento de la temperatura y estos cambios en el clima han hecho que la frecuencia de estas irrupciones que eran cíclicas cada cierto tiempo sean cada vez menos tiempo. Entonces, Más ese ha sido un seguridad. problema porque en rigor el hospedero no es capaz como de recuperarse cuando ya están llegando de nuevo. Eso ha sido un problema. Sí. Y esos árboles, y también decía en el video que probablemente los ataques sucesivos a lo mejor no van a matar el árbol, sobre todo si ese encino es caducifolio. Pero si a eso le sumamos lo que decía también en el video, que hay muy poco como regeneración por las cabras, ¿te fijas? Por ejemplo, que hay algunos patógenos, o hongos en el fondo que atacan la madera, más o los ataques ahí hablaban de un coleóptero, no sé si lo vieron en el video, que le dicen el capricornio, que es un cerambicio probablemente, que esos son las larvas barrenan la madera, entonces si tenemos un árbol que ya está debilitado por otros factores y a eso le sumamos estos ataques, cuando es mucho, tienen que utilizar en el fondo otras herramientas para proteger ese ecosistema, porque si se muere ese árbol, no se muere solamente el árbol, o sea, se muere el ecosistema completo, ¿te fijas? Todos los microorganismos en el fondo que dependen de los árboles también.
Entonces, por culpa del desbalance que provocamos nosotros, se tuvo que intervenir. Sí, probablemente es que eso también es una isla, po, ¿cachai? Entonces, yo no sé si esas cabras, yo me imagino que esas cabras, no sé si eran nativas de allá y que, por ejemplo, están atacando la regeneración. Entonces, tampoco hay como un reemplazo también del bosque, pero la mayoría de los desbalances que uno puede observar o de este movimiento de plagas y todo, todo tiene un factor antropogénico, o sea, todo. Los ataques de la especie nativa a la especie introducida y todo tiene, el factor hombre es muy importante. No sé si hay más preguntas, dudas. Parece que estamos. Sí, si no hay más preguntas, vamos a dar 5 minutos para los que quieran ir al baño o a prepararse un café y continuamos la clase con insectos descomponedores, ¿vale? Voy a poner aquí. Ya chicos, nos vemos en 5 minutos, a más tardar. Yo creo que a las 12 juntémonos. Voy a colocarle pausa. ¿Están por ahí o no hay nadie? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Claro. Por acá sí. ¿Ya? Súper. Bueno, la idea entonces ahora vamos a ver los insectos como descomponedores y bueno, con respecto a lo que vieron con Cecilia, yo esta semana les voy a dejar, al igual que la semana pasada, eh, un artículo, ¿ya? Tiene la misma cantidad de hojas que el extracto del capítulo del libro de defensa de las plantas. Este es un artículo que habla acerca de cómo se han visto, más o menos lo que estamos hablando, afectadas las plagas o estos insectos agentes de daño con el cambio climático, que es como lo que siempre preguntan si es que hay o no un efecto. Entonces ahí aparece un estudio con respecto a eso. Y con respecto a eso, ahí les voy a colocar en el foro qué opinan sobre algo, ¿ya? Entonces eso va a ser como la lectura para la próxima semana. Y con respecto, igual me comentaba un poco, lo encontré un poco, no sé si anecdótico, pero Vicente me decía que habían algunos estudiantes que habían dicho que estaban con bastantes cosas, igual se entiende, pero esta igual es una asignatura optativa. Entonces, a los estudiantes que están con muchos ramos, simplemente que no la tomen este semestre, voten la asignatura si es una asignatura optativa y le dan la posibilidad a otros estudiantes que realmente le interesen la parte como de los insectos y los hongos y que tienen tiempo real para poder cursar la asignatura. La idea no es estar como no dando lo que deberían dar para dar una asignatura optativa, no está en la malla. Así que eso. Bueno, entonces les voy a compartir pantalla sobre el rol que nos tocaría ver hoy día. Ujú. Xiomara, te has caído como 3 veces. Ahí está uniéndose Xiomara de nuevo. Ya, entonces vamos a ver la parte de como insectos como descomponedores. Pero antes, ¿cuáles son los roles que hemos visto hasta el momento? Polinizadores, descomponedores. Polinizadores todavía no los vemos. Herbivoría. Ya lo hemos visto. Herbivoría, ya. Parasitoides. Parasitismo. Depredación y parasitismo, ya. ¿Cuál otro más? ¿Cuál más hemos visto? ¿Cuál más vieron con la Ceci? Agallícolas.
No, ese también es herbívoría. Pero ¿cuál vieron hoy día Ah. aparte? ¿Cuál más vieron? Insectos plaga. como Plaga. plaga, ¿cierto? Entonces tenemos herbivoría, y dentro de herbivoría habían varios tipos de herbivoría, que es lo que demoró un poco más en las clases. Luego vimos depredación y parasitismo, y hoy día insectos como plaga. No, y aparte con la Ceci vieron otro más. ¿Cuál más vieron con la Ceci? ¿Cómo? Insectos como alimento. Exactamente. Ya que hay insectos que sirven como alimento, tanto como para varios tipos como de otros insectos, de aves, vimos también de mamíferos, incluso como la entomofagia, ya que hay lugares que es común alimentarse de insectos. Por ejemplo, porque por lo que vimos, habían lugares que se producen como batidos y se hacen con las larvas estos batidos de proteínas de insectos. Pero súper, esos son los 4 roles que hemos visto hasta el momento. Ahora, el rol que vamos a ver ahora como insectos, como descomponedores, cabe destacar esta parte del inicio, que los cadáveres, tanto de plantas y animales, son una rica fuente de materia orgánica, que proporciona nutrición a muchos insectos llamados saprófagos. Ahora, ¿qué se imaginan ustedes qué significa saprófago? ¿Por qué se les llaman insectos saprófagos? Quizás porque consumen hongos o forman hongos. Ya, ¿qué otra persona dice otra cosa? Que aparte de que consuman hongos. ¿Qué significará la palabra saprófago? O sea, por pago, creo que era algo relacionado con materia muerta o general. Ya, por No ahí sabría. va. O pago era como algo relacionado con consumir materia muerta, material grande. Pero no recuerdo qué Ya, significa. No sé qué significará eso. mira. Esta es una palabra que viene del griego, sapros, viene de podrido, y fago es comer, devorar. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se le llama a este tipo de insectos descomponedores insectos saprófagos? Es porque son aquellos que se alimentan de lo que está podrido, ¿vale? Es como para que ustedes vean de dónde viene el concepto de las palabras. Estos insectos se han adaptado a este estilo de vida, ya que es una parte esencial de la biosfera, porque ayudan, esta es la mayor importancia, a reciclar la materia orgánica muerta. ¿Ya? Ahora, dentro de estos insectos descomponedores existen varios grupos. Vamos a ver 3 grupos. ¿Alguien se imagina cómo serían como estos grupos de insectos descomponedores? ¿A qué se asociarían? ¿Qué es lo que descomponen? Sí, ¿qué es lo que descomponen exactamente? ¿Vegetal, animal o hongo o insecto, será? Ya. Algunos se alimentan, como decía la compañera, de alimentos de tejidos vegetales muertos o moribundos. Hay otros que se alimentan de alimentos, o sea, de animales que están muertos, que en este caso son carroñas, ¿ya? Y hay otros que se alimentan de excrementos, ¿ya? De las heces de otros animales. Aquí hay una imagen de algunos insectos que vamos a ver ahora un poco con más detalles, que están sobre la hojarasca, ¿ya? En el bosque. O sea, yo creo que si ustedes van al bosque en 1 o 2 meses más, sobre la hojarasca, ustedes van a, o sea, en general yo creo que durante igual todo el año, pero yo creo que más ahora, entrando en unos 2 meses más, van a ver sobre la hojarasca una gran cantidad de insectos, ¿ya? Y estos insectos son aquellos que son descomponedores. Muchos de estos insectos poseen relaciones mutualistas con bacterias y protozoos simbióticos en el tracto intestinal, ¿ya? Y, por ejemplo, entre los descomponedores conocidos, bueno, más de alguno de ustedes va a haber escuchado de las termitas, ¿ya? Que se asocia a la madera. Igual las cucarachas, como pueden ver un ejemplo aquí, en las imágenes. Aquí hay algunas termitas que se asocian a distintos tipos de madera, y también en el bosque uno puede encontrarse con cucarachas, ¿ya?
de la familia en general Blatodea. Nosotros, por ejemplo, en Brasil o en países como más tropicales, cuando uno va a la selva, ahí uno se encuentra más frecuente. En Chile yo he visto poco, pero sí en países más tropicales, cuando uno se sumerge dentro del bosque, ve cucarachas alimentándose de la madera que está en el suelo, en el sotobosque. Pero acá, más en la zona centro, uno puede ver el asunto de termitas, ¿ya? Y lo interesante es que estos insectos poseen, como les decía al comienzo, bacterias y protozoos que les permite degradar ¿cómo se llama? La madera. Ahora, estos insectos cumplen un rol súper importante, ya que si no estuvieran ellos, muchas veces no habrían otros, o sea, otros microorganismos o otros organismos que hagan esta tarea en el bosque, ¿ya? Entonces, por esto son súper importantes, ¿ya? Porque muchas veces, en rigor, son los microorganismos que llevan ellos como vectores que ayudan como a degradar esto, y si no estuvieran los insectos no los podrían llevar, entonces son súper importantes. Ya. Otra cosa, en muchos ecosistemas, por ejemplo, los milpies que se especializan en el consumo de hojarasca y son activos durante gran parte del año. ¿Ya? Chao, chao. La cochinilla también posee microorganismos simbióticos en sus intestinos que le permiten degradar, por ejemplo, la celulosa. Y no solamente en la hojarasca, sino que también, de más que también han escuchado acerca de las moscas que se asocian a los frutos y ayudan como a descomponerlos. En este caso, por ejemplo, están las drosófilas, y también, además que en el verano han visto avispas, por ejemplo, del orden Hymenoptera, o de la familia Véspide, que puede ser Vespula vulgaris o Vespula germánica, que ustedes están, no sé, en un parque y van a ver que se están alimentando de fruta o de carne, ¿ya? Entonces este tipo de insectos ayudan en eso. Ahora, de que son algunas especies son plagas, eso sí es otro problema, ¿ya? Y eso igual pasa que muchas veces, algunas veces los insectos cumplen, no me acuerdo quién preguntó en clases anteriores, pero algunas veces los insectos cumplen más de un rol en el ecosistema. En este caso, hay algunos que descomponen, pero hay otros que también descomponen, pero son plagas. Y aquí hay otro artrópodo involucrado en el proceso de descomposición, ya de restos vegetales, de diferentes taxones: diploda, isópoda, colémbola, larvas de díptera, ¿ya? Coleóptera y ácaros. Los ácaros no son considerados insectos porque están más relacionados con las arañas, pero igual lo colocamos aquí como aparece en el libro como ejemplo. Otro ejemplo antes de pasar esto, no sé si la mayoría está acá en el sur, pero igual hay otro insecto que se ha asociado bastante. Nosotros tenemos un proyecto actualmente ejecutando en el laboratorio de una drosófila que se asocia a todos los cultivos de berry o o árboles que producen frutos con carozo. No sé si han escuchado de Drosophila Suzuki, ¿alguno de ustedes? ¿Nadie ha escuchado de Drosophila Suzuki? ¿O la mosca de las alas manchadas? Sí, en la cerezo. En los cerezos, ¿cierto? El problema es que en general este tipo de dípteros o las moscas uno la asocia con fruta que está ya en proceso de descomposición. Pero en este caso Drosophila Suzuki este díptero se asocia a la fruta cuando está en el proceso ya como a punto de irse como para exportación, o por ejemplo la gente que, no los cerezos, sino por ejemplo hay mucha gente acá en el sur que tiene frambuesa, que tiene arándanos en su huerta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la fruta está como en el punto
el mejor punto para poder utilizarla, comerla, o hay muchas personas que hacen mermelada o conserva, están llenas de larvas de Drosophila, ¿ya? O sea, igual cuando nosotros conversamos con las personas, se imaginan que la mosca es una tremenda mosca, pero no es como la mosca que uno ve como que se está en la ventana, sino que Drosophila suzuki es una mosca muy pequeña, ¿ya? Muy chiquitita. Entonces las larvas también son pequeñas. Entonces para poder ver la larva en la fruta, pueden haber, no sé, pues 30, 50 larvas, pero son muy pequeñitas. Uno abre la fruta y es una larva blanquita. No sé si entonces solamente una persona ha escuchado de Drosophila Suzuki, Francesca. Sí lo había escuchado, pero no asociado a, Ajá. ¿cómo se llama? No lo había asociado a lo académico, lo había escuchado Ah, como la sí. conversación normal. Profe, y en ese caso, ¿desde qué punto yo puedo decir entonces que esa fruta que está lista para exportación está para descomposición? ¿Es como un punto donde yo pueda decir, bueno, este insecto en realidad es un herbívoro porque se come la fruta, o es un descomponedor porque se come la fruta que está a punto de ser exportada, o O porque está sea, en su pic de maduración, o este, igual cae como descomponedor? este insecto cumple un rol importante, pero como lo veía la Ceci, este insecto en su lugar de origen, donde están sus enemigos naturales, que pueden ser parasitoides, pueden ser depredadores, pueden haber hongos, bacterias, virus que lo controlan, está bien. Pero este insecto llegó a Chile el año 2017. La región de la Araucanía, lo más probable es que algún turista la haya traído porque la primera detección fue hecha al lado de un lago. Entonces, este insecto acá está causando graves estragos, ¿ya? Y graves problemas para los pequeños agricultores y agricultores que tienen una producción orgánica, que no aplican ni pesticidas porque lamentablemente se ven atados de manos porque hay pocos productos que están aprobados, o sea, o que existen y se comercializan actualmente en Chile para esta agricultura o los cultivos orgánicos. Y lamentablemente esta mosca ataca o produce este daño porque cuando exportan la fruta, te la reciben con cierto tipo de calidad y la calidad en que la deja baja bastante y produce estos rechazos para la gente que produce. Y no solamente exporta, sino que también la misma gente que tiene para su casa, produce mermelada, la fruta la deja como de una forma que no queda como óptimo para, o sea, igual si uno la consume no va a producir ningún problema porque las larvas son proteínas, pero no sé, si es que llegan a vender la conserva o la mermelada, puede que haya personas que vean la larva después dentro y digan, no les guste la mermelada o la critiquen. Entonces, es un problema y es un problema en Chile porque hasta el momento la población sigue siendo alta porque no están los enemigos naturales, porque no se introdujo con todos sus enemigos o la batería de enemigos naturales y generalmente hay ciertas medidas para poder bajar la población, pero no, muchas veces los agricultores no son ordenados y no acatan como todas las medidas que deberían tomarse, ¿ya? Porque se puede bajar la población a un nivel que no sea un problema, pero hay que ser bien ordenado en cuanto a distintos tipos de control, por ejemplo, de cuando se hacen las podas, no dejar como eh, ese tipo de elementos que sirven como refugio para la mosca durante el invierno, cuando pasa, porque tiene dos morfotipos, entonces cuando pasa el morfotipo de invierno, ahí uno puede bajar la población sacando, por ejemplo, de una forma cultural todos estos desechos que van quedando. También existen como colocar como estas trampas con atrayentes, que es vinagre, con vino y otras cosas que uno coloca y son fáciles de hacer, o sea, incluso artesanalmente uno de una botella puede colocar como estos atrayentes y uno va bajando población, pero muchas veces a uno, no sé si a uno no le creen o no, pero o no simplemente piensan que aplicando químicos solamente pueden bajar la población y de hecho y algunas personas ni siquiera saben dónde aplican químico al suelo y la larva ni los huevos nunca caen al suelo, entonces caen solamente cuando la fruta eh, se pudre y no es recogida, pero
no es que apliquen insecticida en el suelo y hoy y para la próxima temporada no va a haber. Entonces, como falta un poco más, yo diría en general, como de conocimiento y cuando ya se sabe, es ser súper ordenado en las fechas que hay que hacer ciertas cosas. Y ahí no van a tener problemas con esta mosca, que actualmente es un problema en la región. No sé si respondió a tu pregunta, Francesca, pero es como eso aún. Me surgieron más, pero ya las voy a investigar. Gracias. Ya, súper. Antes de seguir, no sé si hay alguna duda. Bueno, sigamos. Bueno, los estudios de ecosistemas prestan especial atención a los procesos de descomposición de los restos vegetales debido a la importancia que tiene la hojarasca en la composición del suelo y la contribución de sus nutrientes. El proceso de composición de la carroña y estiércol no es bien conocido y poco estudiado. Eso es súper importante porque, como yo les decía, hay varios roles que acá en Chile hay insectos nativos que los producen que son súper poco estudiados y que se podrían hacer mucho más estudios, ¿ya? Si es que hay personas que les interesa, hay muchas cosas que aún se pueden hacer. Los insectos son a veces muy abundantes en estos recursos y pueden ser atraídos por una unidad aislada, ¿ya? Ahora estamos viendo insectos que son eh, atraídos por animales muertos. Y aquí hay por ejemplo, un conejo, que estudios han demostrado que de un conejo muerto se pueden atraer más de 100 artrópodos, ¿ya? Perteneciendo a 16 órdenes de insectos distintos y a 48 familias distintas. O sea, existen una cantidad súper grande de insectos que ayudan como a la descomposición. Y allí lo vamos a ver un poco más adelante, y vienen como por oleadas. Ya hay insectos que van a estar la primera fase de descomposición, después viene otra oleada, entran como a descomponer otras cosas dentro del organismo, y así van a ir sucediendo. La acción de larvas, por ejemplo, de moscas y otros insectos, por ejemplo, ¿qué es lo que producen ellos? Es la licuefacción de los tejidos del cadáver, preparando el sustrato para la intervención de descomponedores microbianos. Entonces, como un conjunto de cosas. En este caso, estos insectos como que le preparan como el material para que después otros, pueden ser bacterias, levaduras, ya, o hongos que terminen como de degradar como ciertas partes del insecto, perdón, del insecto, de los animales. Ahora esto es lo que yo les decía, y que lo vamos a ver un poco más reflejado con lo que ocurre con la parte humana. Pero la primera oleada generalmente de insectos que llegan son dípteros, ¿ya? De la familia que son Califóridae y Musidae, que son estos típicas como moscas que son como un poco como colores como metálicos. No sé si alguno de ustedes los ha visto, pero tienen como esos típicos colores. Y llegan en unas horas a ovipositar y soltar larvas vivas. Después, la segunda oleada son moscas sarcófagas, ¿ya? Que pertenecen a la familia Sarcophagidae. Depositan sus huevos o larvas vivas sobre el cadáver. Los estafinílidos, histéridos y sílfidos, del orden Coleóptera, son depredadores de moscas y también se alimentan de carroña. La tercera oleada de insectos ocurre cuando las vísceras se descomponen y la grasa del cadáver se pone ranciada. Fóridos y drosofílidos son los que cumplen como esta tarea. La cuarta ola de insectos consiste en moscas del queso, que son de la familia Piophilidae. Y la última, larvas y adultos del grupo de los escarabajos como derméstidos, trógidos y clérigos del orden Coleóptera, comen la queratina y se alimentan del pelo y las plumas restantes. Ya, como pueden ver, no es como que llegan todos los insectos y empiezan al tiro como a descomponer o a degradar como el cuerpo, sino que las primeras horas llegan uno, las segundas, y después al siguiente día, y después a los otros días, a la semana, y así van descomponiendo el cadáver de un animal, de un insecto, o sea, de otro tipo de... Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, el adulto y larva de una mosca Califoridae en un cadáver de un lagarto. ¿Ya? Las moscas constituyen, como lo podíamos ver, en las primeras olas de insectos que colonizan los cadáveres. ¿Alguien levantó la mano? No sé si...
Sí, yo, profe. O ¿Ya? sea, básicamente, los que se alimentan del cadáver o de los restos en descomposición son las larvas, entonces. No solo las larvas, pero sí, mayoritariamente las larvas son las que se alimentan, pero también los adultos después de, por ejemplo, la quinta o cuarta ola de coleóptero, también se alimentan de las plumas, de los pelos, o partes de los huesos que van quedando. Pero las larvas al principio sí cumplen un rol como súper importante. Ya, dale, gracias. La importancia entonces de los insectos necrófagos no es solo la ingestión de la carroña, sino también la disponibilidad de la carroña para los microorganismos, ¿ya? Eso es lo que yo les decía. Por ejemplo, pueden empezar a alimentarse y después producen como que los dejan como estos, como líquidos, dejan licuefactos ciertos tejidos, y luego es como un sustrato inicial para que lleguen como, no sé, pues levadura o bacterias y eso termine por degradar como ese tejido. ¿Ya? Entonces, por ello, todo esto igual va a depender un poco del ecosistema y las condiciones ambientales, la temperatura, la humedad, porque puede que en zonas que haya mucho frío el cadáver va a quedar ahí por mucho tiempo, pero si se dan las condiciones de humedad y temperatura, puede ser muy rápido también. Las larvas de moscas y adultos de escarabajos hacen túneles a través de la carroña. Por eso, lo que le decía recién Vicente, no solo las larvas, también los adultos cumplen un rol importante descomponiendo, pero sí las larvas ayudan harto. ¿Ya? ¿Y qué producen estos túneles? Aumentan la aireación y la actividad microbiana. O sea, esto, como todo un mundo. O sea, son cada insecto es como, son como claves para poder descomponer. Y si es que falta uno, ahí el problema cuando se rompen estos ciclos. La cantidad entonces de insectos disminuye con la profundidad del entierro, o sea, si es que de repente se entierra el cuerpo de algo, claramente los insectos va a ser más difícil que llegue, entonces va a demorar mucho más que se pueda descomponer. Y los dípteros están entre los descomponedores más importantes, especialmente algunos de los califórides, múcides y sarcófagides. En Coleóptera muchos ecosistemas templados son los sílfides. Francesca. Entonces, en el contexto más ecosistémico y de renovación de recursos, sería más conveniente dejar el cadáver al aire en un lugar donde no me pueda contaminar para que el recurso pueda volver a la tierra, o mejor lo entierro y... Es que el problema es que si lo entierras, como veíamos, va a ser más difícil para algunos insectos llegar y va a demorar más, o sea, se va a descomponer. Ahora, igual va a depender un poco de las condiciones como de temperatura y humedad, o sea, para que hagan su acción, por ejemplo, los hongos o las bacterias, idealmente tiene que haber una temperatura sobre los 16 grados y tiene que haber humedad. Entonces, si lo entierras va a demorar más. Ahora, ¿cuánto más? Va a depender de la zona geográfica donde tú estés. Si está al aire libre, van a llegar mucho más moscas, porque también cuando tú lo tapas, los volátiles o como estos, los olores que emana el cuerpo hace que evite un poco, cuando tú lo tapas, como que el olor no llega tanto y eso es lo que atrae también a estos insectos. Entonces, puede que demore más, pero cuánto más va a depender un poco de muchos otros factores también. No sé si respondo a tu pregunta, Francesca. Que en el concepto como del riesgo versus el beneficio de dejar el cadáver de este conejo potencial al aire cerca de mi casa, por ejemplo, igual termina siendo más conveniente dejarlo ahí para que se descomponga. Y, Ahora, y en ese caso, si es una vaca, por ejemplo, en vez de un conejo, mejor sí, la es que entierro. el problema es que si no la entierras también puede traer, no solamente, nosotros aquí estamos viendo los insectos, pero lo más probable es que vas a traer a otro tipo de descomponedores, pues no sé. Ahí yo me declaro un poco ignorante, pero además que hay, no sé si es que hay carroña, hay cierto tipo de aves que se alimentan, no sé qué aves, pero, o roedores, entonces por eso generalmente la gente, si está cerca de su casa es mejor enterrarlo porque uno no sabe lo que va a traer, pero si está en un bosque, yo creo que es mejor dejarlo como al aire libre si se va a descomponer más rápido. Claro, perfecto. Gracias. Ujú. Aquí hay otro ejemplo
de un Necrophorus macho y hembra que están haciendo su rol, enterrando el cadáver del ratón bajo la tierra. Estos insectos están específicamente adaptados para vivir en carroña. El conocimiento entonces de la sucesión de especies de insectos que tienen lugar en un cadáver después de la muerte se ha utilizado en estudios de entomología forense. ¿Ya? Muchas veces, igual ustedes lo pueden haber visto en alguna serie de televisión, pero es real que existe, por ejemplo, dentro de la PDI o de Carabineros, siempre hay una persona que está dentro de una unidad que son como los que determinan como un poco la data de muerte o como el tiempo que lleva el cuerpo en el ambiente. Y eso, como ellos pueden hacer como esta data de muerte es por los insectos que se encuentran en el cuerpo, ¿ya? Y esto se le llama entomología forense. Yo me acuerdo que hace un tiempo, de hace unos 4 años, o 5 quizás, cuando fuimos a presentar un trabajo a Arica al Congreso de Entomología, ahí habían efectivos de la PDI, creo, que presentaban trabajos de insectos que se asociaban a cadáveres. Igual, era fuerte, pero, pero súper interesante de estos insectos que también no son muy estudiados, pero sí en otros países la entomología forense es súper estudiada. ¿Ya? Y bueno, el estudio de especies de artrópodos de un cadáver nos proporciona información, como les decía, sobre la ubicación, el tiempo y las condiciones a las que se expuso el cadáver antes de ser encontrado. Y aquí pueden ver un ejemplo, como les decía, generalmente cuando el cuerpo está fresco ya, de 0 a 2 días, ocurre esto de que llegan estas moscas que son generalmente de la familia de California, y como pueden ver, tienen colores metálicos, súper llamativos, ¿ya? Yo creo que a más de alguno de ustedes ha visto estas moscas de unos colores medios azules, verdosos, metálicos, súper fuertes. Esas son las moscas que son las primeras en llegar al cuerpo que está muerto, ¿ya? Ellas son como las primeras en detectar como estos olores o los volátiles que lo hacen que se atraigan a estos cuerpos. Cuando ya empieza la descomposición, entre los 16 a los 20 días de un cuerpo, llegan estos coleópteros, ¿ya? Estos sílfides, ¿ya? Que se asocian, aquí dice, por ejemplo, ¿en qué ayudan? Entierran los trozos del tejido blando del cadáver y sobre ellos depositan sus huevos. Se alimentan las larvas presentes de los cadáveres. Cuando ya pasan los 20 días, ya se asocian otro tipo de insectos. Están las hormigas y las véspides, que pertenecen los formicidas y las véspides al orden Hymenoptera. Ya aquí se utilizan en casos donde se sospeche que hay un traslado del cuerpo. También están, bueno, sí, los califorios y los sarcófagos, que aumentan la temperatura corporal y aceleran como la descomposición del cuerpo. Ya cuando han pasado ya como más de 2 meses, se asocian otro tipo de escarabajo y mosca. Ya en este caso los derméstidos, ya se alimentan del tejido seco adherido a los huesos, como esos como pedacitos de carne que van quedando en los huesos, y ya los otros que son característicos como la fase de esqueletización, y se encuentran también en las articulaciones y los huesos, ¿ya? Pero esos son como algunos ejemplos de algunos insectos que llegan por oleada, como para que ustedes vean sobre los cadáveres. Ahora también hay insectos que se alimentan de excrementos, ¿ya? Estos les llaman, estos insectos son, por ejemplo, los escarabajos estercoleros, que más de alguno de ustedes los ha visto que en el bosque que generan como estas bolas de excremento y las van moviendo de un lugar a otro. Como yo les decía, no sé si, creo que ya les había comentado que, bueno, en el curso, hace el 2018, creo, el 2019, la idea siempre es como al final ustedes puedan hacer como un trabajo de investigación, y me acuerdo que habían unos alumnos de intercambio y unos se quisieron estudiar un poco más de estos escarabajos estercoleros y pedían ahí en veterinaria feca o heces de caballo, y luego en el arboretum lo dejaron en 3 situaciones distintas: en bosque nativo, en pradera y en plantación de aromo, creo. No, en plantación de eucalipto, creo. Y, y ahí ellos querían ver si había algún efecto en
en la situación a que la cantidad de las especies que se asociaban, tanto si que eran distintas especies las que llegaban de estos insectos como escarabajos estercoleros, o había una mayor cantidad de una sola especie. Así que estuvo súper interesante ese estudio, y en algunos casos encontraron diferencias, y ahí encontraron varias trampas. Entonces estos escarabajos, como les decía yo, se alimentan de las fecas y de mamíferos principalmente. Utilizan las fecas en la construcción de sus nidos, y en que lo que destaca el rol que ellos cumplen es la promoción del reciclaje de los nutrientes, ¿ya? El proceso de colonización de los excrementos consiste típicamente en dos oleadas de insectos. La primera ola son colonizadores que involucran ciertas moscas que llegan en cuestión de horas para poner huevos o larvas en el estiércol antes de que formen como una costra, y la segunda son varias familias de escarabajos. Los principales grupos de moscas entonces son Mucidae y Scatophagidae, y seguidos por las familias de Califoridae y Fanidae. Y los escarabajos peloteros o estercoleros pertenecientes a los Scarabeidae, ¿ya? Son los más importantes y numerosos. Y existen en Chile, ya ustedes pueden ver. De hecho, existen especies, no tantas, hay algunas, pero hay hay un chico que hace investigación, que ahora sacó su doctorado, que ahora es doctor, que les hizo las primeras clases, Francisco Tello. Él incluso ha encontrado que acá en Chile hay especies que se han extinto. O sea, estamos hablando él trabaja ahí en Pilauco, donde tienen como varios estudios de investigación, tanto en la parte como arqueológica, o sea, paleontología, y han encontrado que hace miles de años habían otros insectos tercoleros, y él publicó recientemente un manuscrito sobre una especie de estos escarabajos estercoleros, súper interesante. Bueno, estos escarabajos toman los alimentos del estiércol y lo llevan a una galería previamente excavada, y se ha descrito varios tipos de anidación para estos tunelizadores. Aquí hay tres ejemplos, ¿ya? Está la explotación de excrementos, están los afodines, que no hacen nido y habitan dentro del estiércol, que es este que está aquí, el número 1. Entonces está aquí el estiércol y está dentro del estiércol. Después están los geotrupines y muchas otras tribus de escarabainé, que son tuneladores. ¿Ya? Aquí en el número 2, aquí está el excremento y produce estos túneles. Y por último están los que forman la bola de estiércol y la rodan lejos de donde está como la feca, que son estos escarabaines, que son los que nosotros les llamamos escarabajos estercoleros. Eso, y bueno, la última lámina, ¿cuáles son las acciones benéficas de estos insectos descomponedores? Y la importancia, ¿ya? Es que la actividad de los descomponedores beneficia la formación de humus en el suelo y la disponibilidad de nutrientes para las plantas, ¿ya? Por ejemplo, en Australia se introdujeron algunos escarabajos para ayudar a resolver algunos problemas que tenían para la degeneración de los pastizales y el aumento de las despoblaciones, plagas de moscas que se reproducen en el estiércol. Así que eso es como los tres grandes grupos que tienen que ver o están asociados como a los descomponedores dentro de un ecosistema forestal, ¿ya? No sé si hay alguna duda con respecto a esto, chicos. Profe, sobre el concepto del reciclaje, creo que era la palabra, de nutrientes, eso Sí. tiene que ver con el ocupar la caca en el fondo para hacer su nido, pero después igual sigue siendo caca, o es el mismo nido lo ocupan para comer los huevos del escarabajo. No, lo van moviendo, y eso ayuda a que se vaya como reciclando para los lugares que lo van llevando. Como que el movimiento del excremento Lo hace van que pueda llegar a lugares esparciendo, es donde como el Ah, ya, humus. perfecto. Eso. Gracias. ¿Alguna otra duda? La idea mía es poder subir estas dos clases que vimos de plaga, los PDF al Cibedu, la grabación, y además, como les decía, el artículo de
¿cómo se llama? De plagas y el cambio climático. Lo importante es que ustedes puedan opinar porque, como yo les decía, esto es como parte como de la participación en clase. La idea es que no sea solamente una evaluación escrita, ni tampoco después si todo funciona en la parte presencial, como en la parte de reconocimiento de muestras problemas, pero la idea es que ustedes puedan participar y se van a ir dando cuenta que a medida que leen, les van a ir saliendo más dudas y van a ir viendo que hay cosas súper interesantes, como les decía, dentro de estos roles que finalmente se dan cuenta que, claro, uno lo habla de forma general y explica y da ejemplos, pero si uno se profundiza un poco en el tema, se da cuenta que hay muchas otras cosas que están ligadas a eso, pero están estudiadas, pero igual poco estudiadas, ¿ya? Y cumplen como tareas súper importantes en el ecosistema, ¿ya? O de repente uno las ve y asume que están ahí, pero no sabe por qué. Y ahora ya uno entiende por qué la planta produce esto, o por qué el insecto se asocia a esto en esta etapa, por qué es por ciertas cosas que se han estudiado y se saben y otras cosas no se saben tan bien, pero se tiene la idea que es por eso, ¿ya? Profe, ¿cómo será el formato y el horario de la prueba? Bueno, eso ahí lo vamos a comentar. La primera prueba, porque todavía falta un rol, que es el rol de los polinizadores, que lo va a hacer la próxima clase el profesor que jubiló de agronomía, don Miguel Neira. Él va a ver todo lo que tenga que ver con polinizadores y después de eso nosotros vamos a asignar como los grupos, ¿ya? Para poder que cada uno les toque un artículo científico donde se hable de un rol ecológico y de ahí vendría la prueba, que la prueba, en este caso la primera prueba es teórica solamente, y va a ser online la primera prueba. Ahora, la segunda, yo ya informé los estudiantes que de forma voluntaria estaban, eh, que estaban como dispuestos a poder venir a ver como de forma práctica la parte, porque después viene la parte de identificación y es súper importante que ustedes la puedan ver distintos caracteres bajo la lupa. Entonces, informé la cantidad de los estudiantes que estaban disponibles y vamos a hacer la gestión para que puedan acá ingresar a la sala de microscopía, para que puedan en grupo y por aforo, y también teniendo en cuenta que deben mediar los requisitos que el asunto de los pases de movilidad y hacer como una capacitación COVID de la H, y con eso no habría problema para que hagan ingreso. Y eso sí va a ser evaluado para los que estén acá, pueden hacerlo presencial y los que no puedan de una forma online. Ahí vamos a buscar el método. Y eso, esa es la constancia, no cómo va a ser la prueba. Por ahí le vamos a estar informando igual, por cualquier cosa. Entonces, ¿la prueba no va a ser el 23? No, yo creo que en el actualizado no está para el 23. No tengo abierto ahora. A ver, deja de compartir pantalla. Porque falta todavía ver un rol. Si no así, nos desfasamos simplemente. Déjame ver el último. Si está para el 23. No debería ser porque falta un rol todavía ecológico. Déjame ver. Clases. Ah, no. Dropbox 2021. Calendario. Ah, aquí dice el 23, sí. Sí. No, pero aquí está todo desfasado porque el 9 teníamos que ver polinizadores y no los vimos. Entonces se va a correr simplemente todo una clase. Y lo Profe, va a ser, ¿sí? podrían ser 2 clases, que la semana que viene después estamos tapados, totalmente aplastados. Ya conversémoslo eso la próxima semana, pero para que nos ordenemos todo, ahí lo hacemos con el delegado, con encuesta y todo, el mayor porcentaje, y vemos cómo lo hacemos para que todo, para que la mayoría pueda, claro, como dices tú, no sea como un problema. ¿Ya? Pero no puedo tomar la prueba sin no ver, ¿cómo se llama? Insectos polinizadores. Primero hay que terminar eso. ¿Vale? Ok, profe. Ya, chicos, eso era por hoy día y nos juntamos la otra semana. ¿Vale? Ya, Ya. profe, chao, muchas gracias. Ya, que ¿Qué hora estén es? bien, cuídense. Chao, chao, que lo pasen bien. Chao. No Gracias, coman profe. tanto. Igual. Feliz fin No de prometemos semana nada. largo. Chao, chao. Chao, profe, que bien.